Pues muy bien, vamos a dar continuidad a esa actividad de capacitación denominada Implementación de Mecanismos de Atención de Quejas y Sugerencias. Con gusto le cedemos la palabra a la doctora Cristina Garibay. Doctora, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias, licenciado Paredes. Gracias a todos por su asistencia. El día de hoy el maestro Luis Manuel Vázquez no podrá acompañarnos porque tuvo una pequeña complicación de salud, pero bueno, pues vamos a intentar nosotros darle continuidad a este curso. Me gustaría para iniciar hacer un muy breve repaso de lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Empezamos a hablar sobre pues, los antecedentes, ¿no? Una pequeña introducción de lo que es la gestión de las quejas y sugerencias. Vimos los objetivos del curso. Mencionamos pues que difícilmente los clientes se quejan de una manera formal, ¿verdad? Como dice la estadística, 1 de cada 26 clientes son los que realmente exponen su queja, pero pues el problema no es que no tengamos esas quejas, sino que los clientes que no se quejan muchas veces simplemente no regresan con nosotros, ¿no? Prefieren ir a otro lugar y no sabemos cuál es el motivo por el que se quejaron, cuál es su insatisfacción con respecto al producto o al servicio que teníamos. Vimos algunas definiciones, ¿verdad? De la queja, la reclamación, la retroalimentación, que incluye el tratamiento de las quejas. ¿Por qué es importante esa retroalimentación? Hablamos un poquito, ¿no? del modelo Kano, en donde sabemos que el producto o el servicio que proporcionamos tiene unas determinadas características que son básicas y que son, digamos, les podemos llamar también inherentes, es decir, que las damos por hecho que deben de estar, y esas pues realmente no representan la parte de satisfacción del cliente, aunque sí representarían una insatisfacción en caso de no tenerlas, ¿verdad? Sin embargo, sí existen otras características que pueden ser, por ejemplo, las diferenciadoras de un servicio que proporcionamos, la atención, el tiempo de respuesta, algunas características adicionales, ¿no? Que son las que realmente hacen que el cliente esté satisfecho. Y bueno, hay algo que se llaman oportunidades latentes, que pudieran ser esas que nos darían una ventaja competitiva ante otras instituciones que dieran un servicio similar. Entonces, bueno, vimos cuál sería el impacto, los beneficios, ¿no? De hacer una gestión adecuada de las quejas y sugerencias. Y hablamos de la importancia de, a través de la información que obtenemos de la retroalimentación, poder identificar cuáles son áreas de oportunidad para mejorar el nivel de satisfacción de los clientes, ¿verdad? Mencionamos algunos de estos. Comentamos acerca del fomento a la lealtad de los clientes, que tiene que ver mucho la lealtad del cliente con el aspecto de la reputación de la empresa, y que esa reputación pues está muy asociada con el nivel de confiabilidad que nos da la institución, la organización, ¿no? En la medida que es confiable, es decir, que nos proporciona el servicio que nosotros esperamos, pues lo que va a obtener es una mejora en su reputación, en su imagen, y con eso va a lograr la lealtad, la fidelidad de los clientes. Empezamos a ver ya el siguiente tema, que es en sí el proceso de atención de quejas y sugerencias, y ahí comentamos que a lo largo de todo el proceso en la mayoría de las instituciones de asistencia privada, pues lo que proporcionan es un servicio, aunque también pueden incluirse productos.
hablamos de que es importante considerar los diferentes puntos de contacto con el cliente, ¿sí? Es decir, a través de todo el proceso de lo que sería el proporcionar el producto o el prestar un servicio, tenemos diferentes puntos de contacto con el cliente, ¿no? Desde cuando el cliente o quien recibe la asistencia privada tiene el conocimiento inicial, el acercamiento inicial con la institución, hasta la parte final, ¿no? No solamente a lo mejor vamos a pensar que recibe una consulta o un tratamiento, sino el seguimiento que se le pudiera dar al final de ese servicio que se proporciona. Vimos cuáles son, ¿no?, algunos de esos puntos de contacto y cuál es la importancia de estos puntos de contacto para el tema que nosotros estamos viendo, pues porque algunos pueden ser muy positivos, ya revisamos, ya comentamos algunos de esos, pero particularmente pues nos interesan para el tratamiento de quejas aquellos que son negativos, ¿no?, que se convierten, como lo mencionábamos, en puntos de dolor del cliente, ¿sí? Y vimos algunos ejemplos de esto, ¿sí? Posteriormente, bueno, todo esto se refería a los puntos de contacto y que tienen que ver con esa experiencia del cliente. Entonces, cuando estamos hablando de un proceso de tratamiento de quejas o de gestión de quejas y sugerencias, pues es importante que dentro de la institución se definan los roles y responsabilidades de quiénes van a ser las personas que van a ser responsables desde la recepción de la queja, todo el tratamiento, hasta la respuesta final, ¿no? Nos quedamos en este punto, ¿verdad?, que es el establecimiento de indicadores de rendimiento o de indicadores de desempeño, que también se les conoce como los KPIs por sus siglas en inglés, ¿sí? Y bueno, puede haber varios indicadores asociados con el proceso de gestión de quejas y sugerencias. Vamos aquí a ver, nos estamos refiriendo principalmente a quejas, pero bueno, porque es más común que recibamos quejas que sugerencias como tal, ¿verdad? Pero así es en lo general, y pudiera ser lo similar tanto para quejas como para sugerencias. Entonces, tenemos para comenzar el volumen de quejas, los vamos a ir viendo luego con detalle cada uno de ellos. La tasa de resolución de quejas, o sea, el volumen de quejas es qué cantidad de quejas hemos recibido en un periodo de tiempo determinado. La tasa de resolución de quejas, que está asociada con cómo atendimos las quejas, ¿no?, qué respuestas se les dio. La tasa de recurrencia de quejas, es decir, cuáles son aquellas quejas que son las más recurrentes, ¿no? Una mala atención en el servicio, la falta de algún, no sé, de algún insumo, de algo así, o pensando, por ejemplo, en una atención hospitalaria, ¿no? Vamos a la farmacia y no tienen el medicamento que nos tendrían que proporcionar, por dar algún ejemplo, ¿sí? La puntuación de satisfacción de la queja, es decir, cómo el cliente percibe que ha sido su queja resuelta, ¿no?, atendida. La tasa de conversión de quejas que vamos a ver es cómo se asocia con el retener a un cliente. Y finalmente, de una manera muy general, vamos a ver algunos ejemplos de la importancia que tiene el hacer un resumen y presentar informes sobre las quejas, pues al equipo directivo dentro de la institución, porque lo importante es que con base en estas quejas pues se tomen decisiones y acciones para mejorar la satisfacción de los clientes. Por favor, si hay alguna duda, algún comentario, me hacen favor de levantar la mano o pueden
pueden usar su micrófono, ¿sí? Entonces empezamos a ver el volumen de quejas, que es tal vez el más utilizado, ¿sí? Y este se refiere, como habíamos dicho, a la cantidad de quejas, es decir, al número de quejas que recibimos, y generalmente se hace por un periodo determinado, ¿sí? Eh, Esto pues nos permite de alguna manera, algo que es importante que veamos es que un solo indicador no es representativo, ¿verdad? Generalmente tenemos que ver varios indicadores para poder tomar una decisión. Por ejemplo, en una institución pudiéramos no tener quejas, sin embargo estamos bajando el nivel de servicios solicitados. Eso nos dice que a lo mejor no estamos teniendo quejas, pero es porque los clientes, los usuarios no se están quejando, pero simplemente ya no regresan, ¿verdad? Por dar algún ejemplo. O sea, lo que quiero decir es que el tener una baja cantidad de quejas no quiere decir necesariamente que los clientes estén completamente satisfechos. Entonces, sí nos permite medir el volumen de quejas, un nivel general de insatisfacción de los clientes, ¿no? Y con eso, pues, medir, pues, cuáles son el tipo de quejas que se reciben, y poder, en función de eso, tomar acciones, ¿no? Como dice aquí también, comparar el desempeño de una institución con otra, por ejemplo, con los competidores, cuando hacemos como un benchmarking, ¿no? Una comparación referencial, y pudiéramos ver incluso, como dice aquí, segmentar el volumen de queja por canal, es decir, si lo recibimos a través de redes sociales, de manera telefónica, presencial, o por tipo de producto, de servicio, ¿no? O de segmentos de clientes, porque cada tipo de clientes a los que atendemos pueden tener necesidades, expectativas diferentes, y su nivel de satisfacción puede variar en función de ese segmento. ¿Sí? Aquí, nada más por dar algún ejemplo, tenemos reclamaciones hechas a diferentes instituciones financieras, ¿no? Entonces, nada más tenemos un volumen, realmente nada más nos dice la cantidad de quejas que se hacen. Aquí no está mencionado, pero pudiera ser por mes, por año, ¿no? Por un periodo de tiempo determinado. E incluso nos permitiría compararlos, por ejemplo, si lo hacemos cada mes o cada trimestre, pues ver cómo va siendo la tendencia, si va variando de un periodo a otro, si va mejorando, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Sí, sí, María. Perdón, ajá, es que me quedé pensando en lo que Sí, comentabas de la periodicidad. sí. Ahí, ¿cuál sería como la recomendación? ¿Cada trimestre, cada cuatrimestre o más frecuente? Mire, yo diría que en realidad dependería de la frecuencia con la que reciben quejas. Algunas, por ejemplo, las instituciones financieras, es bien continuo que reciban quejas, ¿no? Entonces, a lo mejor ellos hasta lo hagan por semana, ¿no? ¿Cuántas quejas y de qué tipo de quejas reciben? Pero hay organizaciones que reciben pocas quejas, entonces ni siquiera tendría caso hacerlo mensual, ¿no? Tal vez podría ser trimestral. Yo relacionaría el número de quejas, el volumen de quejas que reciben, con el tiempo en que los vamos a evaluar. Estarlo viendo cada mes, cuando recibo a lo mejor una queja cada mes, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Tal vez lo hagamos de manera trimestral, o pienso yo, ¿no? O bimestral, dependiendo de la cantidad de quejas, o hasta semestral, porque realmente hay en ciertos sectores donde es muy común que los clientes se quejen, pero hay otros sectores en los que no, ¿verdad? Entonces, esa sería la recomendación. Si tienen muchas quejas, entonces hay que hacer un seguimiento más frecuente, ¿verdad? Me refiero al informe más frecuente, para que les permita ver cómo van avanzando. Pero si las quejas son poco comunes, entonces podemos ampliar esa frecuencia, ¿sí? Gracias.
bueno, ampliar el periodo, ¿no? No la frecuencia, sino el periodo para ver las quejas. Miren, bueno, estos son reclamos tramitados, la tasa de resolución, y si se fijan en esta gráfica, lo que tenemos son los números de reclamaciones, y esta tasa de resolución está planteada por año. En el 2012 se recibieron un determinado número de quejas y se atendieron estas, ¿no? Y si se fijan, a lo largo de todo el año, nada más para tener una idea, pues se recibieron cerca de 250 quejas, ¿no? En todo un año. Entonces, a lo mejor ellos sí pudieran hacer un seguimiento mensual o bimestral, ¿sí? Pero si hubieran tenido menos de 50 quejas, pues quiere decir que tienen muy pocas cada mes, ¿verdad? La tasa de resolución, ya habíamos comentado un poquito, es cuántas quejas se resuelven dentro de un tiempo específico. Y bueno, esa resolución estaríamos también considerando que se resuelven de manera favorable, ¿no? Para la persona que se queja. Entonces, eso nos permite, por un lado, pues, evaluar la eficacia y la eficiencia en el proceso que tenemos de tratamiento de las quejas, y qué tanto esto nos va a influir en mejorar la satisfacción de clientes, ¿no? Si tenemos una tasa alta de resolución de quejas, pues nos dice que el cliente va a estar más, en principio, ¿no? Va a estar más satisfecho. A veces nos quejamos y si vemos como clientes que la queja se resuelve, pues podemos volver digamos, a comprar o a solicitar un servicio en un lugar determinado. Yo les diría, por ejemplo, hice una compra por internet a una tienda departamental, me llegó un producto defectuoso. La verdad es que fue tortuoso todo el proceso de tratamiento de la queja, pero finalmente se me resolvió, ¿no? Y me entregaron un producto ya que cumplía con los requisitos, y de esa manera pues yo estuve satisfecha. ¿Me permiten un momentito? Discúlpenme. Un momento, por favor. Bueno, entonces estábamos comentando una tasa baja de resolución, pues indica que las quejas que estamos recibiendo, de acuerdo con nuestros clientes, no están siendo adecuadamente atendidas, ¿no? Y entonces no estamos mejorando la satisfacción del cliente. Entonces, aquí veríamos, por ejemplo, en esta gráfica, que no sabemos de qué sea, ¿no? Simplemente en el 2012 tuvimos un cierto número de quejas que se fue incrementando cada año, y lo que estamos viendo es que la tasa de resolución, o sea, el porcentaje de quejas resueltas favorablemente, ha disminuido. Entonces, simplemente analizando esta gráfica, lo que podemos tener como, digo, sin saber de qué empresa se trata, de qué tipo de quejas se trata, lo que estamos viendo es que no están teniendo una adecuada gestión de las quejas, porque lejos de que sean bien atendidas, están incrementándose las quejas y los clientes no están satisfechos con esa atención. ¿Sí? No sé si está claro. Bueno, entonces, el siguiente de los indicadores es la tasa de recurrencia. Perdone que hay un poquito de ruido aquí, es que estaba viendo trabajos al lado. Y tenemos aquí la tasa de recurrencia de las quejas. ¿Eso qué significa? Cuando no solamente tenemos el número de quejas, sino que las quejas ya las estamos catalogando o clasificando por tipo de queja, ¿sí? Y eso nos permite ver no solamente si tenemos un cierto número de quejas, sino cuáles son aquellas quejas más recurrentes, y nos permiten entonces pues identificar cuáles son las causas que están provocando esas quejas. Por ejemplo, miren, aquí es otro nivel de frecuencia. Aquí sí tenemos quejas
de manera semanal, ¿sí? En la semana 1, la queja con más frecuencia que tuvimos es la de un producto deteriorado. Y en ese caso, en la semana 1 y en la semana 2 se mantuvo más o menos similar. En la semana 3 bajó, pero en la semana 4 hubo otra vez un incremento. Si vemos, en el caso de producto erróneo, en la semana 1 y 2 se presentó, incluso creció, pero ya en las semanas 3 y 4 ya no la tenemos. Entonces, dependiendo nuevamente de las quejas que tengamos, pues las podemos clasificar, ¿verdad? Y de esa manera podemos tener ahí, incluso si ya queremos irnos más allá en cuestiones de mejora, podríamos usar alguna otra técnica estadística, por ejemplo, un diagrama de Pareto en donde nos diga cuáles son las causas más recurrentes de quejas y poder atacar, ¿no? Con el 80-20, de acuerdo al diagrama de Pareto, cuáles son el 20% de las quejas que nos ocasionan el 80% de las, digamos, de la insatisfacción de los clientes, ¿verdad? Bueno, el 20% de la causa de quejas, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro indicador que les digo, es interesante porque no solamente nos dice el número de quejas, sino que nos las clasifica por tipo de queja y podemos ver cuáles son aquellas más recurrentes. Si vemos aquí una queja del envío lento, es una queja que es consistente y que además se mantiene, ¿no? Igual que la del producto deteriorado. Bueno, un indicador más es el de la puntuación de la satisfacción de la queja. Eso se refiere a cómo han sido tratadas las quejas, ¿no? Es la calificación que los clientes dan después de que se atienden y resuelven sus quejas. Y pues nos ayuda entonces a comprender la percepción que tiene el cliente sobre, no solamente sobre, o sea, una es la queja, pero la otra es el proceso o la gestión. Creo que Maciel ayer preguntaba, ¿no? ¿Cuál es entonces el tratamiento de la queja? Pues es ese proceso a través del cual recibimos la queja, la analizamos, se identifican cuáles son las causas, se plantean las acciones, se le da seguimiento y se le da una respuesta al cliente, ¿no? Entonces, ese proceso es el que podemos evaluar con respecto al nivel de satisfacción del cliente en el tratamiento de la queja que puso, ¿sí? Y vemos aquí, por ejemplo, en el manejo de las quejas, pudiéramos, esto sería como en una encuesta que se hizo a los clientes que se quejaron, quienes estuvieron que la frecuencia fue, o sea, los que estuvieron totalmente de acuerdo en que el manejo de la cuenta, de la queja fue adecuada, pues fueron este número, los que están moderadamente de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, los que son indiferentes, pues aquí los moderadamente en desacuerdo y los totalmente en desacuerdo. Si ustedes se fijan, aquí en este caso, o sea, en este ejemplo que estamos viendo, pues el porcentaje de casi un 30%, casi 29% de los clientes están totalmente en desacuerdo con el manejo de las quejas. Esto nos diría que o el proceso es lento o es muy difícil, ¿verdad? O no están de acuerdo con el resultado de la atención de la queja, por dar algún ejemplo, ¿sí? Entonces, si tenemos un alto porcentaje de satisfacción, pues quiere decir que nuestro proceso de tratamiento de quejas está siendo adecuado. Una puntuación baja pues sería a la inversa, ¿no? Tendríamos que identificar qué es lo que está pasando en todo el proceso del tratamiento de la queja o de la gestión de la queja para identificar cómo podemos mejorarla, ¿sí? Y la tasa de conversión, decíamos, es el porcentaje de quejas que finalmente resultan en ventas adicionales o en referencias del mismo cliente. ¿Sí? Yo les comentaba esto de la tienda departamental, donde
tuve una queja porque me entregaron mal el producto. El proceso realmente fue muy difícil porque yo hice la compra en línea y no tenía cómo hacer mi queja en línea porque no encontraba dónde. Iba a la tienda presencial y me decían que lo tenía que hacer en línea, pero no encontraba dónde. Entonces fueron muchas vueltas hasta que finalmente pues, mi queja fue atendida. Digamos, tuve una respuesta favorable porque me proporcionaron el producto en las condiciones adecuadas, ¿no? Y pues yo sigo comprando en esa tienda, ¿no? Quiere decir que realmente yo entiendo que siempre puede haber posibilidades de que tengamos una falla, pero lo importante es que seamos escuchados como clientes y que sintamos que se nos da una atención adecuada, ¿no? Y así les podría yo mencionar, alguien levantó la mano, María también. Sí, es que me generó la duda. Por ejemplo, pensaba yo en la encuesta de satisfacción y en el dato que necesitaría para esta tasa de conversión. No sé si la pregunta pueda ser pensando como en que nosotros no vendemos, ¿no? En el sentido de que qué tan, no sé, si recomendaría o no la atención del programa de Cáritas, por ejemplo. Exactamente, María, sería ese el caso, ¿no? Bueno, algunas instituciones de asistencia privada sí cobran algo por el servicio, otras es completamente gratuito, pero es eso, principalmente, ¿qué tanto recomendaría? A pesar de haber tenido una insatisfacción, pero que la queja haya sido resuelta, pudiera ser en ese sentido, ¿no? ¿Qué tanto de las personas que se quejaron por algo se encuentran satisfechas con la atención que se les da y que pudieran en su momento entonces o volver a solicitar el servicio o recomendar a otros ese servicio, ¿no? Creo que un poquito más adelante tengo ahí cuando hablemos de los informes, tengo un informe que pudiera hablar de eso, ¿no? ¿Qué tanto? Que ya en cuestión, en algunas empresas utilizan pues otro tipo de indicadores como el Net Promoter Score, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué tanto estaría como cliente recomendando a la organización? ¿Sí? Pero sería una pregunta de ese tipo que pudiera ser en la conversión de la queja, ¿no? Primero, si su queja fue atendida, si está satisfecho con la atención brindada y finalmente si a pesar de haber tenido la queja, ¿no? O sea, si recomendaría o volvería a utilizar los servicios, ¿no? Bueno, entonces decíamos que una alta conversión de quejas demostraría que entonces nuestro proceso de atención es adecuado, ¿no? Y que el cliente, a pesar de que se quejó por algo, pues se siente atendido, se siente comprendido y se le da una respuesta que satisface, que lo satisface, ¿sí? Y al contrario, una tasa baja, pues implica que la persona se quedó insatisfecha completamente con la atención que se dio a su queja, ¿no? En este caso, por ejemplo, si es del 75%, pues diremos que es relativamente, digamos, porque siempre habrá personas que se quejan y de ninguna manera podremos resarcir, ¿no? El malestar, el enojo que ya tuvo, ¿no? Pero hay otras, bueno, yo pienso, ¿no? Que todos podemos equivocarnos y lo importante es reconocer ese error y plantear cómo lo vamos cómo vamos a responder, ¿no? Ante esa deficiencia, ¿sí? Perdón, doctora, ¿hay algún parámetro como un porcentaje, un rango que digas, bueno, o sea, se quejó el 10%, pero estamos dentro del rango, ¿no? O sea, ¿hay algo de eso? Sí, mire, eso son propios, como decía nuevamente, de cada sector, de las instituciones. Entonces, lo que es importante cuando se tienen indicadores es manejar tendencias, ¿no?
el histórico, por ejemplo, cuántas quejas hemos recibido en los años anteriores, cómo estamos este año y empezar a manejar tendencias. Y cuando es posible, es bien importante ver las comparaciones referenciales, ¿no? Es decir, cómo les va a otras instituciones, ya sea en este caso instituciones de asistencia privada o en otras instituciones. Vamos a pensar que si fuera así una atención hospitalaria, bueno, a lo mejor no son hospitales de asistencia privada, pero nos serviría conocer cómo manejan sus quejas, cuál es el índice, ¿no? de cuáles son los porcentajes de quejas y de resolución de quejas de hospitales públicos o privados que no sean necesariamente instituciones de asistencia pública. No es que haya, es que es como cada sector es muy específico, ¿verdad? Le diría, por ejemplo, una institución financiera son de las que tienen una gran cantidad de quejas. Yo creo que ustedes lo han visto, ¿no? O con la tarjeta de crédito, o porque se cayó el sistema, porque cualquier cosa, ¿no? Pero son instituciones, son organizaciones que tienen una gran cantidad de quejas. Y hay otras organizaciones que su volumen de quejas realmente es mínimo, ¿sí? Entonces, no se puede generalizar con que un determinado porcentaje. Entonces, yo diría, lo primero es el histórico que ustedes puedan tener e ir evaluando cuáles van siendo las tendencias. Y la otra es compararse con otras instituciones similares a los servicios que ustedes proporcionan, ¿sí? Y bueno, no sé si había alguien más o era solamente usted que levantó la mano. Creo que nada más. Bueno, entonces veremos estos son de los principales indicadores, les digo, podría haber más. Hay muchos indicadores asociados con la satisfacción, ¿verdad? Como este que yo les decía del NPS, Net Promoter Score, pero bueno, no es el propósito de este curso. Sin embargo, pues está asociado, ¿no? Eso con el nivel de insatisfacción y por lo tanto con las quejas. Entonces, es importante que cuando estamos manejando las quejas, cada cierto tiempo les demos seguimiento y presentemos informes sobre los indicadores que tenemos de las quejas, ¿no? Eso nos va a permitir, pues, identificar las áreas de mejora, si el proceso está siendo adecuado y sobre todo si estamos logrando mejorar la satisfacción de los clientes, ¿verdad? Con los informes nos permite de alguna manera a veces las gráficas, ¿no? De forma visual, las estadísticas nos permiten de una manera más fácil identificar la causa raíz, ¿no? Esos, como dicen, los patrones de quejas, o sea, cuál está siendo el comportamiento, ¿verdad? Así como, bueno, pues las fortalezas o las áreas de oportunidad en todo el proceso. Y me permití ponerles algunos ejemplos que no están en el material que les dimos originalmente, pero para que lo veamos. Por ejemplo, este es relacionado con el número de quejas simplemente, ¿no? Si vemos, esto nos habla de la evolución de las quejas, la incidencia de las quejas, en donde tenemos aquí por año, ¿no? La calificación dice, no sé por qué le pusieron una calificación, porque así dice aquí como incidencia de quejas, ¿verdad? Pero pensemos que es como volumen, ¿no? De quejas, y vemos que de un porcentaje o de un número de quejas mayor en el 2007, pues se redujo en más de un 50% y se ha mantenido con el tiempo, ¿sí? Aquí tenemos otro donde sí tenemos ya el indicador, pero con tipos de queja, ¿no? Y entonces aquí tenemos por tiempo de respuesta, por datos erróneos, falta de atención o incumplimiento en metas, que aquí pues no hubo quejas, ¿no? Entonces, aquí no sé si el número, porque así está nada más en la gráfica, si es número de quejas o si es
en qué periodo de tiempo, ¿no? Si es por mes, si es por semana, si es en un cierto periodo de tiempo. Y aquí podemos ver entonces que finalmente pues el tiempo de respuesta es la principal causa de las quejas que se reciben en esta organización, ¿sí? Y les voy a presentar, miren, algo que yo les recomendaría, porque a veces es difícil hacer benchmarking o comparación referencial con otros, pero muchas empresas cada vez más, cada vez hay más empresas que publican un informe de sustentabilidad o de sostenibilidad. Y estos reportes incluyen la parte de clientes, ¿sí? Hay mucha información que a lo mejor para este caso no es de su interés, pero realmente los informes de sustentabilidad de las organizaciones nos pueden dar una muy buena idea de cómo está. Este es del grupo Electra, su informe de sustentabilidad, son nada más apenas unas partecitas y lo publican en su portal, ¿no? Así pueden ver, no sé, diría, a lo mejor hay alguna institución de asistencia privada que ya publique su reporte, o un hospital, o una institución que proporcione servicios o productos similares a los que ustedes dan, ¿no? Entonces aquí habla, simplemente nada más para que tengamos una idea, ¿se acuerdan que mencionábamos la retroalimentación del cliente y el mantenerlo satisfecho a través de su experiencia, ¿no? Y entonces aquí, por eso ellos hablan de la experiencia del cliente, ¿verdad? Y que por eso implementan diferentes herramientas, protocolos para poder mejorar la satisfacción de sus clientes, ¿no? Y tienen incluso modelos de atención, la voz del cliente, nada más para que tengan una idea. Y este es lo que decía María, el índice de promotores neto, es decir, ¿qué tantos? Fíjense, si el índice de promotores neto es de 6 o menos, quiere decir que son detractores que no nos van a recomendar. O sea, no nos van a recomendar y además puede ser que ya no nos compren, ¿sí? Los pasivos, pues puede ser que no nos recomienden y que a lo mejor nos compren, ¿no? Y los promotores, pues sí van a ser aquellos que no solamente se mantienen fieles a la marca, a la empresa, sino que además nos van a promover, ¿no? En una escala de 9 y 10. Entonces ahí ellos tienen, por ejemplo, ellos están aquí mencionando, y en un informe de sustentabilidad hay que ser bien ético y transparente, y ellos dicen que al cierre del 2023 tienen un índice de IPN, como el Politécnico, ¿verdad? Pero es el IPN, del 64.7, casi el 65%, que quiere decir pues que ahí la llevan, ¿no? Todavía no llegan a ser sus clientes promotores, pero no están tan mal, ¿no? Sería, creo, muy riesgoso y muy preocupante para ellos tener un índice menor del 50%, porque diría entonces que sus clientes no están satisfechos porque pues no los estarían recomendando, y eso implicaría que probablemente ellos ya no les vuelvan a comprar, ¿sí? Y bueno, ahí pues tienen otras cuestiones. Esto es nada más para que ustedes tengan una idea. Y ahora sí, dentro de su informe, hablan de la atención a reclamaciones. Y entonces ellos dicen, ¿se acuerdan que hablábamos de los diferentes canales? Que lo vamos a volver a ver un poco más adelante. Tienen una línea de call center a través de sus redes sociales, de mensajes de texto, por correo electrónico, en una aplicación, y lo que ellos llamaron anteriormente estrellas de servicio. Y entonces dice, derivado de la naturaleza de incidentes, cuentan con 2 procesos, ¿no? Uno de quejas, otro de aclaraciones. Y mencionan, tenemos el objetivo de atender las quejas en un máximo de 24 horas e identificar la causa raíz de las reclamaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que están poniendo ellos en su informe de sustentabilidad. Por eso es que les digo que
que si alguien tiene el interés puede ponerse a buscar informes de sustentabilidad y van a encontrar, no sé, de Grupo Bimbo, de Cemex, de Nestlé, de Liverpool, qué sé yo, ¿no? Una gran cantidad de a lo mejor, no sé, de hospitales como Médica Sur, como Ángeles y muchos otros, ¿no? Grandes y pequeños, ¿no? Yo ahorita les di a lo mejor de grandes empresas, pero también medianas y pequeñas empresas están ya con el compromiso de tener informes de sustentabilidad. Y bueno, aquí ya hablan de cómo atienden a las aclaraciones y dice, tenemos el propósito de proteger a los clientes contra fraudes, por lo que mejoramos la capacidad de monitoreo en la prevención, pasando del 38 al 99% de las alertas, ¿no? Pero si ustedes ven, aquí tiene por ahí alguna información, dice de 3.6 millones de aclaraciones recibidas en el 2023. Fíjense la cantidad, ¿verdad? Entonces no lo podemos comparar con lo que, por ejemplo, recibiría una institución de asistencia privada. La reducción de los tiempos fue de 12.4 y en el días en el 2019 a 1.8 ya en el 2023. Todo esto es al cierre del 2023, ¿vean? Si ustedes ven, aquí está el informe del 2023. Alcanzaron el 66% de digitalización en los servicios de tratamiento de quejas y aclaraciones. Cerca del 70% del ingreso fue por medio de la aplicación. 3% de pérdida de clientes contra 9% de la industria. Fíjense, ahí ya tienen un marco de referencia, ¿no? La industria en general tiene un 9% de pérdida y ellos tienen un 3%, quiere decir que están mejor del promedio, ¿verdad? De la media. Y dice 80%, pero habla de la industria, que tampoco está muy asociado con una institución de asistencia privada, pero así podrían ustedes encontrar en servicios, por ejemplo, hospitalarios o de alimentación, o dependiendo del tipo de servicio que brindan, ¿sí? Y finalmente dice 80% de las aclaraciones se atienden en los primeros segundos o minutos posteriores a su recepción. 55% de las aclaraciones fueron atendidas, ¿no? En menos de 24 horas. Entonces, bueno, ya es un ejemplo de informes donde pues la alta dirección puede saber cómo están las quejas, cómo está el nivel de satisfacción, cuál es el proceso de atención, si está siendo el adecuado o no, el proceso de gestión de quejas y sugerencias, y de ahí tomar decisiones. No sé si hay alguna duda, algún comentario al respecto. Bueno, es interesante y yo les recomiendo, si alguien tiene el interés de buscar así informes de sustentabilidad, de algo que se pueda relacionar, ¿no? con el tipo de productos o servicios que ustedes proporcionan. Entonces, vamos a tener un segundo ejercicio. Les vamos a pedir que describan qué indicadores tienen actualmente en su institución para evaluar el tratamiento de las quejas y sugerencias, ¿no? No estamos hablando ya del nivel de satisfacción, sino de quejas. Si tienen indicadores y si los tienen, ¿cuáles son, no? Un ejemplo de uno de esos indicadores, cómo se evalúa, cómo se les da seguimiento. Y bueno, van a tener 10 minutos y después de ese tiempo yo les pediría que compartan con nosotros lo que tienen, ¿no? Y igual, ojalá nos puedan hacer favor de enviar su tarea a los correos que aquí les mencionamos para poder nosotros tener las evidencias, ¿no? de su participación en el curso. ¿Alguna duda? Bueno, entonces, vamos, déjenme ver qué horas son. Son las 15:20, entonces a las 3:30 estaríamos revisando cuáles son sus comentarios con respecto a los indicadores que manejan asociados con
el tratamiento de quejas y sugerencias, ¿no? Todo lo hemos visto para quejas, pero sería algo similar para sugerencias, ¿no? Volumen de sugerencias y atención, o sea, qué tantas de esas sugerencias se aplican finalmente, se toman en cuenta y se aplican. Gracias. Entonces aquí en 10 minutos aquí nos vemos. Sí, gracias. ¿Cómo manejan? Si tienen indicadores y cuáles son los que manejan. Sí, María. Bueno, nosotros implementamos nuestro mecanismo de retroalimentación y quejas para un proyecto. Y entonces en ese proyecto teníamos el número de quejas recibidas durante la ejecución del proyecto, el número de quejas, bueno, el promedio, perdón, de quejas recibidas por hombre o por mujer, dependiendo de la persona que se quejaba. El porcentaje, perdón, el número de quejas por tipo por tipo de queja. Nosotros manejamos programáticas y sensibles. Y luego teníamos número de quejas por estatus. En nuestro proceso, haz de cuenta, recibes la queja. Bueno, hay 3 como estatus: inicial, promedio, inicial, en proceso y cerrado. O sea, Entonces como el teníamos, seguimiento. ajá, y luego el tipo de queja programática. Si era una asistencia de ayuda o si era un tema de una pregunta de por qué no fui seleccionado. Más o menos así fue. Muy bien, muy bien. ¿Y cada cuándo les da? Bueno, ustedes me dicen por proyecto, entonces el seguimiento se le da que hasta el término del proyecto. No, Sí. cada 15 días, por ejemplo, nosotros lo que veíamos es que inició el proyecto, pero los picos en donde teníamos la recepción de quejas era precisamente los momentos en donde se entregaba la asistencia. Ya. Sí, muy bien. Y es importante atenderlo de una manera oportuna, ¿no? Porque si no, pues el cliente se queda insatisfecho. Muy bien, María, muchísimas gracias. No sé si quiere agregar algo más. Sí, ahí, por ejemplo, el proyecto consideraba 2 tipos de asistencia. Entonces, en la primera asistencia se obtuvo información que nos permitió rediseñar la segunda asistencia. Entonces, usted nos está diciendo cómo es importante tener la información y tenerla de una manera oportuna, analizarla y en función de eso plantear, ¿no? Las acciones. Como dice, la información que tuvieron en el primer punto, pues les permitió tomar acciones y mejorar, ¿no? Para la siguiente etapa. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias, María. Itzel también levantó la mano. Sí, gracias. Bueno, es que había escrito la respuesta por chat. Sí. Perdón, no. Sí. Pero si No. nos la quiere, si nos la quiere compartir y ahorita reviso yo. También. Claro, gracias. Bueno, los indicadores que se manejan en la institución son de manera mensual. Se hace un indicador donde se contempla el número de quejas, sugerencias y las felicitaciones, y hay como una subclasificación donde se dividen el tipo de queja, de qué, pues sí, de qué se están quejando los pacientes, y también otro subindicador donde se detecta de qué área se están quejando. Entonces así es como se maneja, y pues es de forma mensual para presentarlo ante las áreas correspondientes y que se les pueda dar algún tipo de seguimiento. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Itzel. Y aquí también, Maciel. Sí, dígame. No, sería todo, gracias. Gracias, Itzel. Bueno, muy bien, ¿no? Ya creo que lo importante es tener indicadores que nos permitan ir dando seguimiento y poder, con base en eso, tomar acciones. Ya luego podríamos ver si se pudieran establecer indicadores adicionales que nos den más información,
¿verdad? Y que nos permita ver, por ejemplo, no solamente cuántas quejas tenemos, sino el tiempo de atención, si esas quejas están siendo, pues, o sea, si el cliente está satisfecho con la respuesta que se le está dando a esa queja, ¿sí? Maciel también escribió, no sé si quiere usted comentarnos o leemos lo que nos puso. Dice, no, dice, no tenemos indicadores, necesita saber por dónde puede iniciar. Está leyendo la ISO 9001, menciona varios sobre la gestión de la calidad. Sí, bueno, yo creo que el primero, el más sencillo es el número de quejas, ¿no? Que se puedan recibir, el número de quejas y después la clasificación de las quejas, ¿no? Por tipo de queja que pueda tenerse. Yo aquí lo que les quisiera nuevamente recordar es que tenemos diferentes canales de recepción de las quejas y muchas veces tenemos quejas verbales y pues no las tomamos en cuenta como si fuera una queja y sería importante que lo hiciéramos. Miren, les voy a poner un ejemplo. Un familiar se enfermó y tuvimos que llevarlo al hospital y para comenzar en la recepción pues nos tardaron cerca de 2 horas para dar una atención. Y mientras estábamos esperando llegó un señor a decir que se estaba quejando porque era la segunda vez que le cancelaban una cita médica. Y dice, yo vengo desde bien lejos y llego aquí y me dicen por segunda vez que el médico no está y que tengo que reprogramar. Y la reprogramación se la daban hasta finales de mes. ¿Ustedes creen que ese cliente o que ese paciente puso una queja por escrito? Difícilmente, ¿verdad? Y sin embargo se quejó y a lo mejor lo que puede ser, yo hasta donde vi, porque pues estábamos ahí en la recepción, el cliente lo que hizo fue solicitar la devolución de lo que había pagado por la cita, ¿sí? Entonces, fíjense, es un cliente que a lo mejor ya no regrese, pero quienes lo atendieron en la ventanilla, eso lo pueden tomar como una queja. Y ahí yo diría que puede haber varias quejas, ¿no? Ya vimos por qué, por cancelación de la cita y por lo menos por tiempo de respuesta, ¿no? Entonces ya vemos ahí, Maciel, ahí es donde usted podría empezar a ver, y bueno, ya habíamos comentado la vez anterior que a lo mejor los pacientitos que tienen no expresan sus quejas porque pues ellos están agradecidos con cualquier atención que se les dé, ¿no? Están pues tan necesitados de atención que a veces pasa, ¿no? Lo que se nos dé ya es bueno, pero puede tener, como habíamos dicho, la identificación de aquellas áreas donde realmente puede haber una deficiencia en el servicio que se proporciona, ¿verdad? Y sería, yo creo que para comenzar siempre creo que lo primero es cuántas quejas tenemos, ¿no? Y luego por tipo de queja y a lo mejor cuando tenemos diferentes ya canales de quejas, pues como habíamos mencionado, podríamos decir incluso por qué canal se reciben más las quejas, porque eso nos permite identificar cuáles están siendo los más eficaces, ¿no? Los más eficientes, los que con más facilidad nuestros clientes o usuarios son los que los utilizan. Y ya pues más adelante ya podríamos ver indicadores ya de eficiencia, como sería el tiempo de respuesta en la atención, el nivel de satisfacción de los usuarios en la gestión de la queja, etcétera, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien más quiere compartir. Entonces vamos a continuar. Espero que haya quedado claro y que tengan ya ahí alguna referencia como para poder, a ver, alguien más me puso, gracias a usted, sí, al contrario. Nosotros aprendemos mucho también de ustedes con sus comentarios y sus preguntas. También nos ayudan a ir investigando más, ¿no? Bueno, entonces veremos el siguiente paso
que ya es en sí digamos, el proceso mismo de atención de quejas que comienza con la selección de los canales de recepción, que es precisamente lo que les estaba comentando hace un momento, ¿no? Podemos recibir la queja por teléfono, por correo electrónico, por chat, por redes sociales, por mensajería, y yo diría que una de las formas más comunes es por de manera verbal, ¿no? Presencial. O sea, en el momento en que el cliente se queja, es como cuando vamos a un restaurante y le decimos, oiga, la comida está fría, o se equivocó de platillo, yo había pedido otra cosa, o le pusieron crema y yo pedí que no trajera crema, ¿no? O algo así. Pues no nos vamos a quejar y a poner en un papelito, sin embargo nos estamos quejando, ¿verdad? Entonces deberíamos de considerar las quejas verbales como una queja y tomarlas, a lo mejor simplemente poner en alguna bitácora, en algo, que en la mesa 4 se quejaron por tal cuestión, ¿no? O sea, digamos, esas son quejas que no, ¿qué les diría? Que no van a pasar a mayores, que requiera todo el tratamiento para ese cliente, pero que la frecuencia la podemos considerar, ¿no? O sea, nos puede ayudar a identificar en dónde estamos teniendo ciertas fallas. Y ese es el ejemplo, Maciel, que yo le diría, a lo mejor los pacientitos no se están quejando, pero de alguna manera identificamos esas deficiencias, ¿verdad? Que en los sistemas de gestión, por ejemplo, de ISO 9001, lo pueden asociar con producto no conforme, ¿no? Con el tratamiento de los productos no conformes, pero que realmente, pues, finalmente se reflejan en una queja o en una insatisfacción del cliente, ¿sí? Lo importante de los canales de comunicación no es solamente el tener los canales, sino el garantizar que van a ser accesibles para el cliente, ¿no? De nuevo, en la primera sesión que tuvimos, creo que fue María que comentaba, ¿no? Su frustración porque al hablar por teléfono tenía que dirigirse a un lado y a otro y a otro. Entonces, imagínense que para pedir una queja nos dice marque 1 y después de cierta cosa marque 2 y hasta después de 5 minutos yo creo que ya le colgamos antes de poner la queja, ¿no? Entonces, tendríamos que buscar que esos canales sean accesibles, sean amigables para el cliente, donde realmente se pueda quejar sin ocasionarle a él una dificultad, ¿no? Un problema mayor, ¿sí? Y bueno, mientras más canales pudiéramos tener para que el cliente me exprese su queja o su sugerencia o incluso su satisfacción, pues va a ser lo mejor, ¿no? Lo más adecuado. Entonces, bueno, una forma de conocer cuáles serían esos canales más preferidos, pues son en donde obtenemos más información. Como les decía, muchas veces el buzón de quejas y sugerencias, pues es el que menos utilizamos, aunque no siempre, ¿eh? Yo apenas hace poco tiempo me tocó renovar mi pasaporte y fui a una oficina de relaciones exteriores para sacarlo, para renovarlo, y tenían justo en el momento que es la entrada y pues también la salida de los que recibimos ya el pasaporte, un buzón de quejas y sugerencias. Lo único que me llamó la atención, no sé cada cuándo saquen, porque estaba lleno el buzón, era casi parecía como una pecera, ¿no? Así grande, y estaba completamente lleno. Yo no sé si lo hacen, no me acuerdo qué día me tocó, no sé si a propósito lo tienen así y los revisen una vez al mes o los tienen así por mucho tiempo. Y yo no me quejé, al contrario, yo puse ni siquiera una sugerencia, yo puse una felicitación, porque tenía mi cita a las 8:40 y a las 9 de la mañana ya estaba afuera con mi pasaporte y además instalaciones limpias, una buena atención, etcétera, ¿no? Entonces, no siempre el buzón no funciona, ¿verdad? Sí puede funcionar, pero en muchas ocasiones tenemos allá arrumbado el buzón, nadie lo utiliza,
¿verdad? Entonces, pues ya sabemos que ese canal no sería el adecuado, pero pues cada vez con el internet, con las redes sociales, tenemos muchas más formas de comunicación, de comunicación con el cliente donde ellos pudieran tener la posibilidad de expresar su queja, ¿no? Y ya ahí veríamos pues cuáles serían las más adecuadas. Incluso pues eso mucho también depende ahora de las generaciones, ¿verdad? Es generacional. Sabemos que ahora los millennials, los centennials cada vez son más de teléfono, entonces a lo mejor ellos el WhatsApp, ¿no? O el Instagram, porque ya para ellos Facebook ya es de gente mayor, ¿verdad? Bueno, aquí está el pajarito que ahora le llaman X, ¿verdad? El Twitter, etcétera, ¿no? Entonces tendríamos que ver cuáles son nuestros usuarios, cuáles son los que o los segmentos, ¿no? Porque a veces es por segmento donde podemos recibir más o menos las quejas. También eso sería importante, ¿verdad? Y bueno, el segundo, o sea, en este mismo punto, bueno, ya que identificamos, ¿verdad? La parte de ay, perdón, creo que me estoy yendo para el otro lado. Discúlpenme. En la selección de los canales es que creo que me salté esta, ¿no? En la selección de los canales decíamos que hay que elegir aquellos que estén acordes con el perfil. Perdone, me salté esta, que es lo que les estaba mencionando. Puede ser por sexo o puede ser por edad, ¿verdad? O puede ser incluso por ubicación geográfica. Si queremos irnos a estados donde pues, las condiciones son más, digamos, zonas rurales donde a lo mejor no tienen internet, pues tal vez los canales a través de redes sociales sean menos utilizados, ¿no? Como dependiendo de las cosas, digamos, de las condiciones, del contexto en el que está la institución. Aquí vemos, por ejemplo, que el principal en este caso, y dice que es para hombres, ¿no? De los hombres encuestados, el 57%, 57.6 usa la línea telefónica, en las mujeres el 48.3%. Las mujeres usan más en los módulos de atención al cliente, ¿sí? Y es lo que dice esta encuesta, ¿no? Las páginas web, pues relativamente similar, las redes sociales y chat en línea, muy poquitos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor aquí, si pusiéramos por edades, tal vez también nos variaría eso. Entonces, para que tengamos una idea, ¿no? De cómo funciona esto. Todavía hay muchas personas que prefieren hacerlo de manera presencial, ¿no? De manera verbal y más en línea. Esto pues es una encuesta que se hizo en algún momento, ¿verdad? Pero no quiere decir que así sea en todos los casos. En nuestra institución, en su institución podrán revisar pues cuáles son aquellos canales más utilizados, ¿sí? Y bueno, ya con eso ya lo comentamos. Luego viene ya como tal el procesamiento y la gestión de quejas. Lo primero eran los canales para la recepción. Todas las instituciones recibimos quejas, ¿verdad? Porque pues siempre vamos a tener algún cliente que está insatisfecho o que no está satisfecho completamente con el producto o el servicio que le proporcionamos. Les digo, lo importante es que nosotros recibamos las quejas verbales como una queja y no solamente las quejas que se ponen por escrito, porque mucha gente no se queja. Yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes han puesto quejas por escrito? Levanten su mano. ¿No? Fíjense, o sea, muy pocos, ¿no? Susana levantó la mano. ¿Sí, sí ha puesto quejas por escrito, Susana? ¿Quisiera comentarnos?
Sí, realmente me da como curiosidad de qué manera es más fácil o alguna estrategia para poder captar las quejas por escrito, más allá de las como personales por temas de operatividad. Sí, sí, mire, cada vez es más común, pero le digo es generacional, ¿no? Los jóvenes cada vez más utilizan las redes sociales. Y entonces en la red social, en las redes usted puede, si ustedes tienen en su institución, tienen Facebook, tienen Instagram, ahí van a encontrar, ¿no? O si tienen alguna otra como YouTube o qué sé yo, ahí en los comentarios la gente suele expresarse, ¿no? Ahí. ¿Cuál es ahí el problema? Que si no tenemos, por ejemplo, por correo, si no ponen su nombre y eso, en el momento de atención de la queja, ya ahí nos limitamos, pero no, pero es válido, por lo menos sabemos que hay una persona que se queja y de qué se queja, ¿sí? Le digo nuevamente, pues depende de la institución, de los segmentos a los que atienden. Cuando son servicios, lo principal es en el momento, ¿no? La gente se queja y por eso les digo, se queja de manera verbal en la ventanilla con la enfermera, con la persona que le está sirviendo el alimento o que le está proporcionando. María decía que les estaban dando algún apoyo, ¿no? Bueno, en ese momento ahí recibían las quejas de los que no fueron, de los que no fueron beneficiados, ¿no? Con ese apoyo. Y a lo mejor no muchos de ellos se quejaron ya de manera formal, por escrito, a través de correo electrónico o algo, ¿no? Entonces, pues ahí está. ¿Le está levantando la mano María también? Sí, nosotros, por ejemplo, en esa experiencia se tenía un cara a cara, que es, haz de cuenta, personal de campo que estaba en ese momento en la entrega y entonces él llevaba un formato y entonces ahí cuando la gente expresa verbalmente, se le pedían, por ejemplo, sus datos y cuál era como la inquietud o la queja. Entonces él escribía eso y después ya entraba en pues en el proceso de cómo ir resolviendo la queja. Hay quejas que nosotros veíamos que se podían resolver, y otras que no. O sea, pero de todas maneras había que darle una respuesta a la persona que estaba retroalimentando. No sé si yo tengo la impresión de que al ser una institución de asistencia, pues a veces aunque tú quieras ayudar y aunque la persona cumpla el criterio, a veces los recursos no son suficientes. Entonces hay que explicar pues que desafortunadamente no puedes apoyarlo y esa es una respuesta, aunque no sea favorable. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, por ejemplo, nosotros estamos en el Instituto Politécnico Nacional, los alumnos hacen bueno, los aspirantes hacen su examen y todos quieren entrar. Hoy en la mañana veía que en la UNAM, la hermana, ¿no? La prima del Politécnico, fueron 143,000 los alumnos que presentaron el examen y nada más fueron aceptados el 9.8, casi el 10%. O sea, imagínense, entonces el otro 90% pues se puede estar quejando, ¿no? Y desafortunadamente pues no se les puede dar la atención a otros. Por eso vamos a ver más adelante, en el proceso de atención a clientes, de atención de quejas, algo bien importante es cuando analizamos la queja y las causas o algo así. Hay quejas que son procedentes, pero hay quejas que son improcedentes. ¿Por qué? Porque están ya fuera del alcance. En su caso, por ejemplo, ¿no? Los recursos son limitados y aunque se quisiera, no se puede dar la atención a todos, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, se le acepta, se le da una respuesta, pero sí, la respuesta es, desafortunadamente, ya no hay recursos para atender a esa persona, ¿verdad? O a ese grupo de personas, a esas familias a veces, ¿no?
¿sí? Entonces sería, con respecto a gracias María, y con respecto a su pregunta, Susana, pues sería ese punto, ¿no? Ver ustedes mismos cuáles son aquellos canales en los que están recibiendo con más facilidad las quejas y aprovechar, ¿verdad? Pero incluso yo les diría, a mí sí me ha tocado, y yo a lo mejor porque pues trabajo en el tema de calidad desde hace mucho tiempo, yo estoy convencida de que si yo como cliente expreso una queja, primero yo estoy esperando una respuesta, ¿verdad? Pero también estoy ayudando a quien me estoy quejando de que se den cuenta de que no todo lo que están haciendo está bien, ¿verdad? Entonces, hace tiempo tuve una situación en un banco y primero fui al banco, entonces me quejé de manera presencial. No tuve la respuesta que quería, entonces lo hice por correo electrónico, ¿no? Y luego, igual, si no tenía de respuesta, pues fui y me quejé ante el Ministerio Público y ante la Conducef, ¿no? Entonces ahí ya van siendo, ¿no? Los diferentes canales que uno puede ir utilizando para poner la queja, entonces no es solamente uno, pero sí generalmente hay algunos, a veces nuestra primera forma puede ser por teléfono, ¿verdad? O sea, dependiendo del tipo de producto, de servicio que tengamos, puede ser que la vía telefónica, como lo vimos en la encuesta anterior, sea la más adecuada. Pero por la experiencia que me ha tocado, casi siempre cuando se trata de servicios, el canal más común son de manera presencial. A ver, aquí dice, nada más déjenme ver, Dayana dice, es auditor de Multinor macizo, el tratamiento debe ser proactivo, eficiente y transparente, enfocándose en resolver el problema rápidamente, comunicando claramente con el cliente y utilizando las quejas para mejorar. El tratamiento no debe llevarse por separado del sistema de atención al cliente. Debe integrarse para asegurar una gestión eficiente, coherente y centralizada de la experiencia del cliente. Bueno, esto de que no debe de separarse del sistema de atención al cliente, algunas organizaciones sí tienen como una política que la atención de quejas la hagan, porque normalmente el sistema de atención a clientes lo hace el área comercial, el área de ventas. Y si ellos mismos atienden las quejas, puede ser que sean juez y parte. Entonces, esto es una apreciación, ¿no? Y es una opinión personal y es además el comentario de que algunas organizaciones sí deciden que el tratamiento de las quejas sea alguien, igual que la evaluación de la satisfacción, sea un área distinta del proceso de atención o del proceso comercial o de ventas, porque lo hace para ellos más transparente, más objetivo, más imparcial, ¿no? Porque no están directamente asociados con el proceso. Pero muchas gracias, Dayana, y muchas gracias por el comentario. Y es cierto, ¿no? O sea, es bien importante el proceso de tratamiento de las quejas y que procuremos que sea así como nos lo dice, eficiente, transparente, ¿verdad? Que nos permita resolver el problema y que finalmente el cliente esté satisfecho y que esa satisfacción se traduzca en que continúe solicitando nuestros servicios y además de eso se convierta en promotor, ¿no? de las instituciones. No sé si hay alguna otra, porque de repente me pierdo, si hay alguna, perdón, por andar buscando el chat, dejé de compartir. Perdónenme, déjenme, es que no estoy, aquí está el chat. No, ya no hay, ¿verdad? Ya no hay más preguntas. Creo que no. Maestra, perdón, soy Ana Lilia.
Sí, Y quiero hacerle una pregunta. La verdad es que me distraje un poco porque estoy atendiendo a unas personas, sí, sí. pero puse la pregunta en el chat respecto al proceso de atención a quejas y sugerencias. ¿Se tiene que manejar de manera diferente a algún sistema de evaluación en el servicio? Por el comentario previo, le decía, no necesariamente, ¿no? Mire, me voy a ir al chat. Dayana, creo que era su nombre, ¿sí? Porque no estoy viendo ahorita el chat, porque me pierdo un poquito. Ella comentaba que debería de estar asociado el tratamiento de las quejas al sistema de atención a clientes. Y le digo que algunas organizaciones deciden hacerlo independiente para tener más imparcialidad y objetividad, pero en realidad la información sí debiera de estar integrada, ¿no? Tanto nos interesa el cómo se atiende al cliente, la evaluación de la satisfacción del cliente, como el proceso desde el proceso de gestión de quejas y sugerencias. O sea, sí pudiera ser, si ustedes lo consideran, en la misma área donde se maneje, pero lo que comento es que sí hay organizaciones que deciden tener un área específica para evitar que hubiera un conflicto de interés, ¿no? Que no se fuera tan objetivo o tan imparcial. Porque, por ejemplo, las quejas pueden ser precisamente sobre la atención a los clientes. Entonces, si yo doy la atención al cliente y al mismo tiempo recibo la queja, pues a lo mejor puede ser que no sea tan objetiva, ¿sí? A esto me refiero, pero no quiere decir que esté, o sea, que no se pueda hacer, que esté prohibido, ¿no? Algunas organizaciones deciden hacerlo de otra manera. De hecho, pues, bueno, pero estas ya son empresas grandes donde incluso todo esto lo contratan a un tercero para que sea completamente imparcial e independiente, ¿sí? Me refiero a todo el tratamiento, ¿no? Ya, por supuesto que la recepción de las quejas, la parte estadística, la atención, pues forzosamente la tiene que dar la propia organización, ¿verdad? Pero los canales de comunicación, de recepción y toda la parte estadística, pues la puede hacer un área que sea imparcial, ¿no? Incluso muchas veces cuando se maneja un sistema de gestión de calidad, a veces es el área de calidad que aplica las encuestas de satisfacción, que analiza, procesa la información y ya se entregan los informes y ya son las áreas usuarias las que son las responsables de atender las quejas, ¿no? Y de aplicar pues las acciones. A ver, María levantó la mano, Sí, no sé si alguien más. ¿Sí? perdón, es que a mí me surgió la duda. Por ejemplo, ya que se entregó la asistencia, se hizo una encuesta en donde se evaluaba la asistencia entregada. Sí. Pero, por ejemplo, ahorita pensé, pero son como procesos distintos. O sea, para el que se queja, implementas la encuesta para ver si tu proceso de encuesta, digo, de retroalimentación, es adecuado, ¿no? Y para la entrega la implementas para saber si lo que diste es adecuado. O sea, ¿serían dos encuestas? Es que, bueno, aquí está, por un lado, estamos hablando de la retroalimentación general del usuario, ¿no? Del cliente. Entonces, ahí podemos evaluar el nivel de satisfacción y ahí sería, por ejemplo, con la entrega, ¿no? Pero aparte, puede haber dentro de eso, de esos usuarios, personas que se quejan. Y entonces ya el tratamiento de las quejas es un proceso independiente, ¿sí? Al de la evaluación de la satisfacción. Y en ese tratamiento de la queja, durante el seguimiento, puedes, y al término, cuando la queja es atendida, ahí se puede aplicar esta encuesta de satisfacción, pero con respecto al tratamiento de la queja, no ya de la atención de todo el servicio, ¿sí? Entonces eso es algo independiente. Por ejemplo, yo puedo, como usted lo dice, ¿no? Puedo recibir la ayuda y me hacen una encuesta de satisfacción y yo puedo decir está bien. Pero si aparte yo me quejo, entonces se podría
se podría aplicar una encuesta para que yo determine como usuario si mi queja fue atendida y si yo estoy satisfecho con el tipo de atención que se le dio, ¿sí? Claro que son muchos los menos, ¿verdad? O sea, la encuesta de satisfacción la aplico a una muestra mucho mayor, si no a todos, a una muestra representativa de las personas que recibieron la asistencia. Y esta otra encuesta es ya nada más a las personas que se quejaron y que se les dio una atención determinada. No sé si ahora sí queda claro. Sí, gracias. Muchas gracias. Y Ana Lilia, con respecto a su pregunta, no sé si quedó claro. Sí, ya con todo esto me queda mucho más claro. Muchas gracias, maestra. Por nada. Muchas gracias a todas ustedes por su participación. Entonces, bueno, yendo a esto, decimos que este proceso, creo que me regresé, ¿verdad? Déjenme ver, no, aquí ya íbamos, lo que pasa es que ya lo habíamos comentado, ¿sí? El proceso de tratamiento de quejas y reclamaciones, entonces, nos va a permitir gestionar, como lo decía Dayana, ¿verdad? Gestionar y dar una atención a todas las quejas para lograr que los clientes que se quejaron finalmente estén por lo menos satisfechos de que fueron escuchados y fueron atendidos, ¿no? Transformar una crítica negativa en algo positivo, ¿sí? Que eso es importante. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado. Una vez, bueno, ya hace tiempo, ahorita me vino a la memoria, yo fui al McDonald's, ¿no? Al cabo, creo que no hay problema con, ¿verdad? Con decir aquí la marca. Y iba con mis hijas más pequeñas, ya que estaban todavía pequeñas, y pedimos unos sundaes. Yo no sé si era el verano o qué, pero en el momento que nos dieron los sundaes ya venían derretidos. Entonces me regreso y le digo a la persona que me los entregó, oiga, mire, o sea, apenas me los estaba dando, y le digo, se están derritiendo, ¿cómo están? Ay, disculpe, me dijo, yo no sé si ya los tenían ahí o qué habrá pasado, que es de otra persona, no sé. Entonces, no solamente me dieron otros sondes ya en mejores condiciones, ¿verdad? Sino que incluso nos dieron como para, pues, para atender la queja y de alguna manera recompensar el que nos habían dado un maltrato, nos dieron un pay de manzana, ¿no? A cada una de las hijas. Entonces, pues eso nos dice, ¿no? No solamente nuestra queja fue atendida, sino que nos sentimos escuchados y nos fuimos, pues mis hijas se fueron contentas porque no solamente se llevaron el sundae, sino que se llevaron aparte un pay de manzana, ¿no? Entonces, bueno, a eso se refiere. Si hay un buen tratamiento de las quejas, si el proceso es el adecuado, pues el cliente se va a sentir satisfecho a pesar de haber pasado por un proceso incómodo, ¿no? Por un proceso de malestar, de insatisfacción. Entonces, con el tratamiento de las quejas, pues lo que vamos a poder, por un lado, es identificar áreas de oportunidad donde tenemos deficiencias que nos ayuden a atenderlas y a satisfacer a los clientes, ¿no? Es decir, aumentar la satisfacción de los clientes en lo general y con eso mejorar o incrementar su lealtad, su fidelidad. Y por otro lado, pues una garantía de calidad, ¿no? Porque cuando recibimos una queja, en el momento de analizarla y de identificar las causas, eso nos permite mejoras plantear acciones de mejora en los procesos y de esa manera mejorar la calidad de los productos y servicios que proporcionamos. No es nada más atender esa queja en particular, lo habíamos mencionado en la clase pasada, que la queja que pone un cliente pues puede ser algo que muchos otros clientes también se hubieran quejado, pero que no nos lo dijeron, ¿no? Y nos permite identificar esas causas.
Entonces, bueno, para gestionar las quejas necesitamos entonces, primero, simplificar ese proceso de recepción de quejas. Ya habíamos visto previamente que puede haber diferentes canales. La idea es tener varios canales e identificar en qué medida estos canales están siendo los adecuados, ¿no? Que decíamos que sean sencillos, que sean accesibles, ¿verdad? Para que los clientes se puedan quejar sin que les cause un conflicto adicional, un problema adicional. Y luego dice asegurar que el primer contacto sea positivo, ¿no? Es decir, cuando presentamos la queja y entonces nos dirigimos al cliente, pues tenemos que escucharlos, ser atentos, ser respetuosos. A mí me ha pasado que algunas veces yo he expresado una queja y en lugar de recibir una buena atención, recibo un regaño, ¿no? Porque parece que la persona que se equivocó fui yo. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces cuando expresamos una queja, en lugar de tener una recepción positiva, pues tenemos un malestar por parte de la persona que recibe la queja. ¿Sí? Por eso dice, las personas que están ahí sí en atención al cliente para la recepción de las quejas, pues tienen que estar bien capacitado, bien sensibilizado, porque además hay clientes que se quejan de una manera más agresiva, ¿no? Hay algunos que pueden ser, pues, irrespetuosos o pueden levantar la voz, ¿verdad? Pueden llegar a agredir verbalmente a la persona con la que se están quejando. Entonces, las personas que están en el área de atención a clientes tienen que saber eso y ser muy prudentes y saber responder, ¿no? Ante esas situaciones. Hay que diseñar claramente el proceso, es decir, cuando es la queja, cómo se le va a dar atención, a quiénes se van a canalizar las quejas para que puedan ser atendidas, llevar a cabo acciones directas, es decir, en función de la queja que recibimos. A veces pues es inmediato, como el ejemplo que yo les dije, ¿no? Se están derritiendo los sundaes, pues se los cambio y le doy otro más, ¿no? O por ejemplo, yo les comenté de una cita que se canceló. Bueno, vamos a ver cuál es la más cercana o a ver si otro médico le puede recibir en lugar de que se tenga que ir la persona, ¿no? Claro que a veces eso no es posible. Si son citas de especialidad y no está el médico especialista, pues se tendría que hacer de otra manera. Pero a veces tenemos acciones inmediatas que pueden de alguna forma compensar el malestar que ya recibió el cliente, ¿no? Y las otras, pues ya es ir a las acciones, a identificar las causas que ocasionaron esta queja para evitar que se vuelvan a presentar en el futuro, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Descuento en el precio, cambia el producto u otras alternativas, pues depende del tipo de producto o del servicio del que estemos hablando, ¿verdad? A veces finalmente no se puede, como María comentaba, ¿no? Ya se acabó el recurso y ya no tenemos más apoyos que proporcionar, pues ahí ya no es posible, ¿verdad? Bueno, también queja, como estábamos viendo, por un lado es la acción inmediata que le damos al cliente, pero también tiene ese efecto en la organización, que eso que implica analizar las causas que están provocando el que se quejen y plantear las acciones dentro de la organización en los procesos, ¿verdad? O en las áreas, en los procesos en donde se identifica la causa para evitar que eso se vuelva a presentar, ¿sí? Entonces, los comentarios, quejas o sugerencias deben de ser evaluados en función al contenido, dice ella, la intención del reclamante,
porque no significa ninguna forma estandarizada al presentar sus quejas, reclamos o sugerencias, ¿no? O sea, cada cliente es independiente y cada cliente, a veces uno es nada más mostrar su enojo y decir ya, ¿verdad? Pero otros sí esperan una respuesta específica en un momento determinado, etcétera. Nuevamente en el ejemplo de la cita que fue cancelada, me tocó escuchar a otra persona que dijo, bueno, deme una cita en lo más pronto posible, ¿no? En el tiempo más cercano. Y la otra persona dijo, no, yo ya quiero la devolución de mi dinero. Entonces, habría que revisar cada queja de cada cliente, pues se tiene que manejar de manera específica, ¿verdad? Algo que es adecuado, que se sugiere, es hacer auditorías al proceso de tratamiento de las quejas. ¿Eso para qué? Para evaluar cómo se reciben las quejas, si los canales de recepción están siendo adecuados, si las personas tienen la competencia para recibirlas, si el proceso para hacer el análisis y la atención de las quejas está siendo el adecuado, la respuesta que se dan los clientes, etc. Estas auditorías a la gestión pueden ser específicamente a este proceso o pueden ser si la organización, si la institución de asistencia privada tiene ya un sistema de gestión, pues puede ser como parte, ¿no? de las auditorías que se hacen periódicamente a la organización, ¿sí? Esas auditorías nos pueden ayudar a evaluar pues, la conformidad de los procedimientos del tratamiento, ¿no? de quejas, y si es adecuado con las políticas y los objetivos que tiene la organización. La organización puede establecer ciertas políticas, por ejemplo, de decir qué pasaría con determinado tipo de quejas, qué atención inmediata se le puede dar al cliente, como decíamos anteriormente, ¿no? A lo mejor un descuento, a lo mejor simplemente una disculpa, ¿verdad? Porque a veces no cabe más que una disculpa, o dar una alternativa, ¿no? De atención al usuario, y eso puede estar dentro de las políticas, ¿sí? El grado en que se siguen los procedimientos, o sea, en la auditoría se puede evaluar si se están llevando a cabo el proceso de tratamiento de las quejas, la capacidad que se tiene para alcanzar los objetivos de tratar las quejas. En el informe de sustentabilidad que yo les decía que uno de los que les mostraba anteriormente decía, por ejemplo, que se había logrado disminuir el tiempo de respuesta, ¿no? Entonces, a lo mejor un objetivo puede ser eso, que una queja se atienda en cierto periodo de tiempo. Cuáles son las fortalezas, las debilidades y cuáles son las áreas de oportunidad de mejora en ese proceso, ¿sí? Desde el proceso de gestión de quejas y sugerencias. O sea, les digo, si no tenemos un sistema de gestión, valdría la pena que dentro del proceso que tenemos establecido para la gestión de quejas y sugerencias, cada cierto tiempo pudiéramos hacer una auditoría para evaluar cómo funciona este proceso. Si tenemos un sistema de gestión ya establecido, pues entonces formaría parte de los procesos que son auditados periódicamente por la organización, ¿sí? Ya habíamos hablado de la importancia de los informes cuando vimos los indicadores, entonces sería pues, el emitir los informes, ¿no? Basados, por ejemplo, en las auditorías y basados también en la información relacionada con los informes con los indicadores de desempeño de las quejas. Y utilizar la información recopilada. De nada nos sirve tener indicadores, tener un proceso de tratamiento de quejas, tener indicadores, establecer informes si los guardamos en el escritorio, ¿no? Si no hacemos nada. Estos informes son útiles para la toma de decisiones, ¿no? Por la alta dirección o por los responsables de los procesos que gestionan
tanto por un lado la atención al cliente como el tratamiento de quejas y sugerencias, ¿sí? Y bueno, el siguiente ya sería el último ejercicio que vamos a tener es perdónenme, pensé que ya era el ejercicio. Bueno, hablando de la operación del proceso de tratamiento de quejas, es importante que tengamos una muy buena comunicación, ¿sí? Entonces, la comunicación debe de ser hasta para que el cliente, que el usuario sepa que tiene la posibilidad y tiene el derecho de quejarse, ¿no? Poniendo letreros, folletos, circulares, información, ¿verdad? Que permita conocer cuáles son los mecanismos, los canales de comunicación, el proceso de tratamiento de las quejas, ¿no? Y esto pues debería de facilitarse haciendo que sea, de nuevo, como decía, sencillo, lo más accesible posible para la persona que se va a quejar, ¿sí? Algunos ejemplos son, por ejemplo, de dónde poderse quejar, la manera en que se puede quejar, cómo se va a realizar la queja, la información que debe de proporcionar, el proceso de tratamiento de las quejas, los plazos para poder atenderlos, las opciones de recursos que tiene la persona que se queja y la forma en que puede obtener información acerca del estado de su queja. Que, por ejemplo, María nos hablaba, ¿no? De la queja inicial, en proceso, o ya atendida o concluida. Esto sería un ejemplo de un formato. Hay una norma ISO, bueno, hay una serie de normas de normas ISO de la familia ISO 10000 que habla de satisfacción del cliente, y hay una norma específica que habla de el proceso de quejas y de tratamiento de quejas y sugerencias. Entonces, este formatito es tomando como base algunas de las recomendaciones que da esta norma, que está en las referencias del material que ustedes tienen, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece un poquito amplio para cuando una persona está queriendo poner una queja, poner toda esta información, pero es muy válido como lo que nos dijo María, ¿no? A lo mejor la persona se está quejando de manera verbal y quien recibe la queja puede tomar esta información. Bueno, vamos a tomar en cuenta su queja, me podría proporcionar sus datos, y entonces ya la persona dentro de la institución toma estos datos, ¿sí? Que sería la primera parte, ¿no? Ya luego esta parte de acá ya es lo que la organización analiza, ¿no? Finalmente. Bueno, eso lo tienen ustedes ahí, no lo vamos a ver con tanto detalle. Viene lo que es la recepción de la queja como tal, ¿no? Que ya vimos, donde es importante pues, que tengamos una descripción de la queja y todo lo que pudiera estar, todas las evidencias o lo que pudiera estar asociado que nos permitan tener mayor información para poder analizarla y poder identificar las causas que ocasionaron esta queja, ¿sí? ¿Qué pretende el cliente, ¿no? Si el cliente está esperando una solución en particular, ¿sí? Sobre qué fue la queja, la fecha límite que va a tener para la respuesta y los datos de la persona, ¿no? Ya es lo que vimos anteriormente. Es importante dar seguimiento a la queja desde la reclamación hasta la respuesta que se le da al cliente, que puede ser que él quede satisfecho o finalmente puede ser incluso que la queja sea improcedente, ¿no? Cuando yo les comenté de mi queja fue porque pues tuve un fraude en mi tarjeta, pero como ustedes saben, a veces los bancos nos ponen como una promoción, un crédito, y pues resulta que no solamente vaciaron mi cuenta de ahorro, sino que hicieron uso del crédito que yo no había solicitado y era una cantidad muy alta. Entonces
La primera respuesta y la segunda y tercera respuesta, porque yo me fui hasta al área de apelaciones de la institución financiera, fue que no procedía porque de alguna manera pues yo desafortunadamente caí y proporcioné alguna información que les permitió hacer el fraude, ¿no? Entonces finalmente pues yo no quedé satisfecho con la decisión, pero fue la decisión del banco. Y ahora sí les digo, tuve la grata sorpresa 6 meses después que el banco me dijo, usted fue, digamos, usted tuvo desafortunadamente la responsabilidad porque le hicieron el fraude, pero por su manejo y por su historial me devolvieron, no lo que tenía en mi cuenta de ahorro, pero sí me devolvieron lo que habían tomado del crédito que el banco me da. Entonces, para mí, pues yo sigo siendo cliente de ese banco, ¿sí? Y yo lo recomendaría porque entiendo que finalmente, pues sí fui corresponsable porque caí en las redes, ¿no? De los que me defraudaron, pero la decisión de la queja, y fíjense, fue 6 meses después. O sea, yo ya había tenido que pedir otro crédito para poder pagar la tarjeta de crédito, porque si no los intereses me hubieran ahogado, ¿no? Completamente. Y sin embargo, fíjense lo que es el tratamiento de una queja, que 6 meses después, sin yo pedir, me devolvieron ese dinero. Y bueno, actualizar el estado de la queja del cliente, tratar con cortesía a los reclamantes, ¿sí? Y es importante acusar del recibido de la queja, que el cliente sepa que por lo menos fue escuchado y que esperemos que sí se le atienda, ¿no? Se le dé un seguimiento. Es importante hacer una evaluación inicial de la queja, la severidad, las implicaciones de seguridad, la complejidad, el impacto, ¿no? La necesidad y posibilidad de una acción inmediata cuando es el caso, y que ahí les digo depende mucho esta acción inmediata de las políticas que haya establecido la organización para poder dar esa respuesta, ¿sí? Y bueno, se recomienda tratar las quejas de acuerdo a la urgencia, ¿no? Que se tengan, y a veces, por ejemplo, ustedes quienes son instituciones que tienen que ver con cuestiones de salud, por ejemplo, pues ahí está, ¿no? Un paciente a lo mejor que se está quejando porque lleva media hora. Imagínense, tuve yo un familiar y bueno, no era una institución de asistencia privada, pero sí el Seguro Social, donde mi familiar iba con oxígeno y llevábamos 1 hora y el tanque de oxígeno ya se le iba a acabar. Yo me fui a quejar con quien pude hasta que finalmente lo pasaron y le pudieron proporcionar oxígeno directamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí fue una queja que tenía que ser atendida de urgencia, ¿sí? Y bueno, como decíamos, investigar las quejas, cuáles son las causas que están provocando esa queja. Por un lado, para atender y darle respuesta al cliente, pero por otro lado, para poder plantear las acciones de mejora dentro de la institución y evitar que ese tipo de quejas vuelva a aparecer, ¿no? Ese nivel de investigación pues va a depender de la seriedad, la frecuencia de ocurrencia y la severidad de la queja. La seriedad me refiero a que si un cliente nada más dice pues no estoy de acuerdo y se va, pues ya no hay mucho que podamos hacer, ¿no? Con eso. La seriedad es porque el cliente se tomó la molestia de plantear su queja, de dar sus datos, de proporcionarnos información que nos va a permitir realmente hacer un análisis de causas, ¿no? Y bueno, en la respuesta a las quejas, dependiendo, y eso va también del tipo de producto de servicio, pueden ser reembolsos, sustitutos, referencias, compensaciones, ¿no? La disculpa, como les decía yo, una asistencia técnica, una asistencia financiera, reemplazos ya había mencionado, una reparación, proporcionar información, dar otra asistencia, o regalos como el pay de manzana que a nosotros nos dieron, ¿no? Esto puede ser como resultado que haya una indicación de cambios que se van a hacer en los productos, servicios, procesos,
políticas o procedimientos surgidos de las quejas, ¿no? Y bueno, estas son recomendaciones de las respuestas que nos da la norma que yo les decía, la ISO 10002, que habla del tratamiento de quejas y sugerencias, ¿verdad? Que depende de cada institución. Por ejemplo, de nuevo, María decía, no podemos dar más asistencias, pues ahí es una disculpa, ¿verdad? Una disculpa con una explicación de por qué no es posible dar más. Si la queja hubiera sido hacia la calidad, por ejemplo, de la atención, pues a lo mejor yo ahí sí pudiera hacer algo más, ¿no? Un sustituto, un reemplazo, qué sé yo. No sé si me explico, ¿verdad? Dependiendo del tipo de queja, cuál es la respuesta que se le puede dar. Y esta parte de los cambios, es decir, no se sabe qué, vamos a tomar medidas para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Y entonces esos son ya los cambios que hace la institución internamente para evitar que eso vuelva a suceder. Yo les pondría el ejemplo de la cancelación de la cita. Si estamos teniendo médicos que a lo mejor porque tuvieron urgencias por algo, pues tal vez yo lo que hago es pedirle al paciente su número telefónico. Y si el doctor me dice, ya no voy a poder atender a estos pacientes, pues le hablo por teléfono, por lo menos la cita se cancela, pero ya el paciente no tiene que llegar hasta acá, ¿no? Y hasta el momento que está aquí, decirle, se cancelaron las citas. Cuando es posible, ¿no? Si es urgencia de último momento, pues no es posible. Pero bueno, es algo que se pudiera hacer, ¿no? Que son cambios en el servicio que pudiera hacerse internamente para poder dar una buena respuesta, una respuesta satisfactoria. Por eso es que les decíamos desde el inicio que siempre que sea posible es importante tener los datos de los clientes, porque entonces les podemos comunicar cuál es la decisión o cualquier acción tomada con respecto a la queja, las respuestas que habíamos visto previamente, ¿sí? Y el cierre pues ya es ya internamente, registrar las acciones que se realizaron, las que fueron aceptadas por el cliente, o si el cliente no, pues cuáles fueron las posibles alternativas que se le dieron y dar el seguimiento, ¿no? Hasta que se hayan agotado todas las posibles alternativas con el cliente, ¿sí? Por supuesto que esto siempre es importante que sepamos, como ya lo habíamos mencionado desde un principio, que debemos de estar abiertos a la retroalimentación. Ahí es donde entraría esa encuesta final al cliente sobre la satisfacción respecto al tratamiento de las quejas, ¿verdad? Y que pudiera ser a través, no sé, de una llamada telefónica, oiga, recibimos su queja, cómo fue atendida, está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿verdad? Etcétera. Sabe, conocer su nivel de satisfacción. Ese es un indicador, pues, de los que nos hablan más de la eficiencia, ¿verdad?, del tratamiento, y que no siempre se lleva a cabo, pero que es importante. ¿Sí? Bueno, por eso es importante conocer, contar con esos canales de comunicación del cliente, que ya los hemos visto, ¿no? Lo que pasa es que esto es repetitivo en el proceso de tratamiento, ¿verdad? De las quejas. ¿Cuáles son los canales de comunicación más importantes para poder conocer esto estamos hablando ya de la respuesta, pero pues lo mismo es con los canales de comunicación iniciales, ¿verdad? Que ya revisamos varios de estos. Y finalmente, pues lo que tenemos es, como en todos los procesos, la posibilidad de mejorar el proceso continuamente, ¿no? Evaluar y mejorar. Por eso es importante establecer los indicadores para el proceso de tratamiento de quejas y sugerencias, ¿no? Esto nos va a permitir mejorar continuamente el proceso de tratamiento. Igual se aplicaría como para todos los procesos dentro de la organización. Estamos ya en el límite del tiempo, discúlpenme. Planear, hacer, verificar y actuar, ¿no?
Y bueno, creo que ya con eso, la última tarea, pues ya ojalá que la puedan enviar, sería compartir cuáles han sido sus experiencias en el tratamiento de las quejas y sugerencias dentro de su institución y pues enviarla, ¿no? Ahorita ya no nos da tiempo. Disculpen que no me di cuenta que ya estábamos en el límite, perdí el tiempo. Agradecemos agradecemos su asistencia y esperamos que este pequeño cursito haya sido de provecho para ustedes. Dejándolos con esta frase de Bill Gates, ¿no? Tus clientes más insatisfechos son tu mayor fuente de aprendizaje. Es de quienes más aprendemos para mejorar. Pues sería todo esto. No sé si hay alguna duda, algún comentario, licenciado Paredes. Estamos concluyendo. No sé, si alguien desea todavía participar, adelante. Muchas gracias a todos. ¿Alguien levantó la mano? Adelante, María. Yo nada más para agradecer la oportunidad de estar en el curso. Fue muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Igual por el chat nos dejan. Muchas gracias. Me sirvió para reforzar conocimientos. Maestra, si me permite, voy a compartir la pantalla para hacerle entrega de un reconocimiento a la doctora Cristina Garibay Bagnis por haber impartido esta actividad de capacitación denominada Implementación de Mecanismos de Atención de Quejas y Sugerencias. Firma la licenciada Arlet Cruz Mendoza, directora de Programas Asistenciales de la Junta de Asistencia Privada. Doctora, con gusto se lo haremos llegar. De igual manera, les invitamos a que contesten nuestra evaluación de satisfacción. He dejado el enlace a través del chat. Para nosotros es muy importante contar con sus puntos de vista en torno a las capacitaciones que vamos programando e implementando. Muchas gracias, doctora. Les recordamos, la doctora nos va a estar acompañando en más actividades de capacitación en lo que resta del año. Entonces, para que estén al pendiente, ella y el maestro Luis Manuel Vázquez. Muchas gracias, licenciado Paredes. Gracias a todos ustedes. Gracias a la Junta de Asistencia Privada por la confianza depositada en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Politécnico que son nosotros representamos, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. También agradecemos a Ale Gemis. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Adán. Gracias, doctora. Y pues aquí seguimos y que tengan bonita tarde. Gracias. Tengan excelente tarde. Hasta luego.